¿Qué es la neumonía? ¿Cómo se dividen las neumonías? ¿Cómo se clasifican las neumonías? Mira, las neumonías corresponden a un grupo de entidades que tiene que ver con esa infección y esa inflamación del parénquima pulmonar. Estas neumonías suelen manifestarse con un cuadro muy parecido a lo de gripe, a lo de resfriado común, porque comienzan a presentar episodios febriles acompañados de malestar general y en muchos casos pueden tener sintomatología que va un poquito más florida, con dolor muscular, con manifestaciones pulmonares, pueden tener inclusive trastorno del sistema nervioso central y cuando son neumonías graves, pueden acompañarse con mucha deshidratación, con alteraciones desde el punto de vista constitucional, la persona puede llegar inclusive a tener una sepsis. Todo el organismo se puede ver afectado cuando un paciente tiene neumonía. Y estas, como tú preguntas, se dividen en neumonías virales y en neumonías bacterianas. También hay neumonías asociadas a trauma, a contaminación del espacio exterior. Hay neumonías que son producto de diseminación de focos infecciosos en el organismo. Por ejemplo, un paciente que tiene una endocarditis, que es una inflamación, una infección de una membrana del corazón, eso puede producir una neumonía por esta causa. O sea, el germen que ocasiona la neumonía puede también contaminar, pero el germen que contamina el pulmón, el corazón puede contaminar también al pulmón y producir neumonía. O sea que hay muchas formas de cómo se presentan las neumonías y también podemos definir que las neumonías pueden ser adquiridas de la comunidad, o sea, una persona en su ambiente, en su hábitat, puede contraer la neumonía, pero también las neumonías pueden contraerse en el ambiente hospitalario. Y esto tiene una connotación totalmente diferente desde el punto de vista de manejo, porque el paciente que adquiere la neumonía en un ambiente donde vive, un ambiente familiar, de una persona de su trabajo, puede adquirir un germen vía persona a persona, que generalmente son los gérmenes virales, o puede sencillamente una persona a través del contenido bacteriano que tiene en todo el trayecto de la orofaringe, puede desencadenar una neumonía y es mucho más fácil tratar esta neumonía que si el paciente adquiriese una neumonía ya en una sala hospitalaria, una sala de cuidados intensivos, donde los gérmenes tienen un comportamiento un poco más agresivo. Sí, doctora, pero ahí viene la pregunta. ¿Son comunes las neumonías hospitalarias? Decía, ¿es común que se adquiera una neumonía en un área hospitalaria? Sí, definitivamente. Mira, hay un dato importante que debo destacar. Muchos de los pacientes que fallecen en sala de cuidado intensivo son pacientes que terminaron sus días con una neumonía. El paciente puede entrar con un accidente cerebrovascular y la mayoría de ellos no muere directamente por el accidente cerebrovascular, sino más bien porque en el tiempo que tiene encamado, ese paciente desarrolla gérmenes, su inmunidad se ve afectada, los gérmenes que están en el tracto respiratorio superior debido a que el paciente pierde la habilidad, pierde el tono muscular, se ve afectado la parte neurológica que controla esas secreciones, el paciente puede hacer una neumonía por broncoaspiración. Pero no solamente el paciente que tuvo un accidente cerebrovascular, cualquier condición neurológica que te altera el sistema nervioso central y la parte que tiene que ver con la conexión con el medio externo, con la conciencia, cualquier causa de esa índole te puede producir una neumonía. Entonces, ese paciente que la adquiere en una sala hospitalaria, que la adquiere en una sala de cuidado intensivo, la va a adquirir de un germen que ya tiene por resistencia a los antimicrobianos. Igualmente pasa con los pacientes que tienen afecciones cardiovasculares. Muchos de los pacientes entran con un infarto y terminan entonces con un proceso neumónico.
así también los quemados, así también los pacientes que politraumatizados, así también los pacientes que tienen un postquirúrgico de cualquier índole y se complica, terminan también agregándose una neumonía. O sea, que las neumonías constituyen en esta población de pacientes hospitalizados un factor de mortalidad muy elevado. Alrededor de un 30% de las personas que adquieren neumonía estando en una sala de cuidado intensivo van a fallecer. Y si la persona está en una ventilación mecánica, está intubada, el riesgo de producir una neumonía mortal es de aproximadamente un 45% y más. O sea que las neumonías con mucha frecuencia producen mortalidad en esa población de personas intrahospitalarias y sobre todo en las salas de cuidados intensivos. Doctora, eso que usted dice es tan importante porque nos trae a la mente preguntas que nos han hecho amigos televidentes, en el sentido de que, por ejemplo, el tratamiento del COVID, cuando el COVID, que su órgano predilecto para atacar y complicar, se demostró que son los pulmones, el famoso entubado. Tenemos personas, conocemos por lo menos a 2 personas que dicen que de una mejoría aparente se hizo una pequeña gravedad y hubo que intubarlo y que después del entubado jamás hubo recuperación. Son los famosos entubados causantes en su gran mayoría de las muertes del COVID, por COVID. El hecho de la intubación per se no es una condición que lleve a que una persona desencadene un desenlace fatal. O sea, la intubación per se no. Ahora bien, ¿a quién se intuba? Se intuba no al que tiene un COVID leve, o sea, no es el que tiene un COVIDcito, un COVID leve, no. Se intuba a quien hace un COVID grave. Se intuba a quien tiene una neumonía grave. Se intuba a quien tiene una condición mórbida, una condición de gravedad en su organismo, porque la necesidad de intubación, la necesidad de una ventilación mecánica, de una ventilación asistida, es debida a una falla respiratoria. Y si hay una falla respiratoria, pues ya hay una condición importante de gravedad en el organismo, y entonces el solo hecho de estar en esa condición de gravedad hace que el individuo sea vulnerable a cualquier cosa. Ahora bien, el tubo en sí, estar intubado es otra condición de morbilidad, otra condición de riesgo para desarrollar bacterias, otra condición de riesgo para que se dañe inclusive el tracto traqueal cuando el paciente dura mucho intubado. Por eso se habla de hacer una traqueostomía temprana. Por eso es que los médicos de intensivo, cuando tienen un paciente que tiene ya varios días de estar intubado, hablan de hacer una traqueostomía porque va a favorecer la aspiración de contenido, va a favorecer que ese paciente no haga una estrechez de tráquea. En definitiva, que hay muchos factores que están relacionados con la intubación. Un paciente intubado, un paciente manipulado, un paciente que es más propenso a que lleguen bacterias al pulmón que un paciente que no está intubado. Y ahí se hace la diferenciación de lo que es la ventilación mecánica invasiva, como es esa la que estamos planteando, donde el paciente amerita tener un tubo endotraqueal, y está también la ventilación mecánica no invasiva, donde hay otros mecanismos en los cuales se puede mejorar la ventilación del paciente, como por ejemplo los CPAP, las terapias respiratorias, en el caso del COVID, el oxígeno en alto flujo, y hay múltiples modalidades que pueden permitir que el paciente mejore su forma de ventilar el pulmón sin tener necesariamente que recurrir a una ventilación asistida, pero cuando hay que hacerlo, están los criterios muy claros y no hay vuelta atrás. O se ventila con el ventilador o sencillamente el paciente va a tener un desenlace peor. Doctora, las neumonías. ¿Cuáles son las condiciones para adquirir una neumonía? La neumonía es
hereditaria, es por virus contagiosos. ¿Cuáles condiciones pueden conllevar a una persona a enfermarse gravemente del pulmón? Ok, las neumonías se adquieren de diferentes formas. La principal forma por la cual llega el germen al organismo es de los gérmenes que tenemos aquí. Usted sabe que la boca maneja gérmenes por los restos de alimentos. También tenemos los gérmenes que vienen desde la nasofaringe y todo el tracto respiratorio de las vías aéreas superiores. Todo esto está tapizado del Streptococcus pneumoniae. El Streptococcus pneumoniae es el agente bacteriano número 1. Entonces, el principal mecanismo por lo cual el agente llega al pulmón y produce neumonía es por la broncoaspiración, la microaspiración de contenido de la orofaringe. Durante las horas del sueño, una persona normalmente broncoaspira y broncoaspira contenido de la orofaringe. Eso lo hacemos todo el mundo normalmente. El 50% de la persona lo hace. ¿Por qué no hacemos neumonía habitualmente? Bueno, porque tenemos, cuando nuestro sistema inmunológico es bueno y es competente y está correcto, tenemos múltiples mecanismos para defendernos. Y uno de esos mecanismos es que cuando un germen de eso viene con la saliva, con las secreciones de aquí arriba, pues si va a pasar hacia la tráquea y hacia el pulmón, sencillamente se nos despierta el instinto de la tos. Tosemos, hacemos esto, o tosemos sencillamente, y ese mecanismo hace que la partícula que logró caer se devuelva y entonces o lo botamos, lo expectoramos o lo tragamos y lo deglutimos. Otro mecanismo que se produce es el de un contenido de una persona que le habla a usted, que le canta, que le llora, que le tiene una voz estridente, y esas partículas, cuando esa persona tiene un virus, porque son los virus lo que producen esta contaminación persona a persona, este contenido de esta otra persona enferma llega a nuestras vías aéreas y aquí viene igual, si nuestro sistema inmunológico no está bueno, pues progresa a la enfermedad y se puede entonces producir una neumonía por virus. El otro mecanismo por el cual se puede producir una neumonía es también por contigüidad de esas personas que reciben un impacto de alma blanca, que tienen una entrada, un orificio de entrada hacia el tracto del tórax, pueden hacer una neumonía por contigüidad. Y hay factores de riesgos como la diabetes, los recién nacidos prematuros, la no lactancia materna, las personas malnutridas, las personas que tienen accidentes cerebrovasculares, como mencioné ahorita, porque son más propensos a hacer bronconeumonía de contenido de la boca y de la orofaringe, los diabéticos, las personas envejecientes y en definitiva toda persona que tiene afección pulmonar preexistente, los cáncer, cualquier condición que inmunodebilite.